Saludos, tarea 6, morfología y anatomía y desarrollo de los insectos, presentado por Mónica Monsalve Pérez, Eduardo Puentes González y Mónica Marcela Serna Sepúlveda. Introducción. La creciente necesidad de producir alimentos a nivel mundial nos impulsa a ser más eficientes y efectivos en la generación de nuevas y mejores alternativas tecnológicas de producción de frijol, para ponerlas a disposición de los grandes, pequeños y medianos productores de este rubro a nivel nacional. Las plagas pueden afectar la producción de frijol antes y después de la cosecha. Las pérdidas varían entre una región y otra, debido a las diferencias que existen entre las fechas de siembra variadas y prácticas culturales. Con este trabajo pretendemos contribuir dando a conocer las características principales y el manejo del insecto Empoasca craemeri en el cultivo de frijol, Phaseolus vulgaris, y poder hacer el camino más adecuado para solventar los problemas comunes de la producción comercial del cultivo de frijol en el país. El frijol Phaseolus vulgaris es una leguminosa y es la más importante en Colombia, con cerca de 90.833 hectáreas sembradas y una producción aproximada de 115.600 toneladas en el año. Además, se caracteriza por ser uno de los cultivos de ciclo corto más predominante en la economía colombiana. El frijol pertenece a la familia de las leguminosas, se ve favorecido por temperaturas de entre los 15 y los 27 grados y puede tolerar temperaturas de hasta 29,5 grados centígrados. El frijol requiere en general suelos profundos y fértiles de textura entre suelta y compacta ligeramente, con buenas propiedades físicas, un pH entre 5,5 y 6,5 y una topografía ondulada y con un buen drenaje. Vamos a hablar entonces ahorita del insecto Empoasca craemeri, que es también conocido como lorito verde, saltahojas, chicharrita, cigarrita, empoasca y otros. Es la principal plaga del cultivo de frijol en América Latina, ya que se presenta prácticamente en todas las zonas productoras que tengan clima cálido. Sus ataques se intensifican, como lo decíamos entonces, en épocas secas y cuando las hojas están trifoliadas. Su desplazamiento se ve favorecido por el viento y sus ataques pueden disminuir hasta un 16% la producción. Es un insecto alado en estado adulto, con dos pares de alas bien desarrolladas, presenta antenas, es un insecto pequeño de color verde, tiene las patas desarrolladas también para el salto y su aparato bucal es picador chupador, con ojos compuestos. Entonces, el Empoasca craemeri rosimur es de orden hemíptero, de la familia Cicadelidae, y su especie es E. craemeri rosimur. El ciclo biológico de esta plaga. Aquí podemos ver una ninfa, Empoasca craemeri. Los adultos y las ninfas son de aspecto similar. Las ninfas tienen un menor tamaño que los adultos y no se han desarrollado aún sus alas. Sus ojos son blancos y de color alargado. Aquí vemos una imagen del ciclo biológico. Las ninfas y los adultos de este insecto son muy activos. Las hembras colocan sus huevos en el en vez de las hojas y los pecíolos. Los huevos son introducidos dentro del tejido vegetal y son colocados entre la unión de las nervaduras y la lámina foliar. A una temperatura de 25 grados, los huevos demoran en un promedio de 7 días en eclosionar. La ninfa pasa por 5 instares y cada instar obviamente aumenta de tamaño. Se requieren entonces de 5,8 días para que el insecto pase por los 5 instares y complete su desarrollo de ninfa hasta pasar a ser un adulto. La hembra es capaz de poner de 70 hasta 80 huevos y esto lo hace colocando alrededor de 3 huevos por día. Entonces podemos decir que Empoasca tiene una metamorfosis incompleta. La hembra coloca los huevos en las nervaduras y el lorito verde es una plaga que puede llegar a ser limitante en la época de verano, como lo decíamos, ya que afecta el desarrollo y crecimiento de la planta. El daño es ocasionado por su saliva, que es fitotóxica y que es inyectada en el momento de la alimentación, lo que provoca una reducción de la producción y que hace que los bordes se tornen amarillos y se encrespen. Cuando se dan ataques severos, se produce un desaparamiento de la planta, causando retrasos en el crecimiento y presentando unos síntomas muy similares a los causados por el ataque de un virus. Tanto los adultos como las ninfas de Empoasca se ubican por debajo de las hojas y la planta es especialmente sensible al ataque en épocas de floración. Dentro de los sistemas de monitoreo de Empoasca, algunas prácticas incluyen barreras de maíz o cultivos intercalados. No se encuentra información sobre trampas cromáticas, a excepción del trampeo monitoreo con cinta pegajosa amarilla, que esto es solo para los adultos, o cinta roja para el cultivo especial de la vid. No encontramos nada para frijol. También se habla de estudios con cascarilla de arroz y recubrimientos plateados en el suelo, pero no están lo suficientemente documentados. Entonces lo mejor es mantener el cultivo limpio y evitar podas excesivas. Dentro de la identificación de algunos agentes de control biológico, entonces tenemos que el más utilizado dentro de estos agentes de control natural es el parasitoide de huevos Anagrus sp, un
microhimenóptero de la familia Mimiridae, que puede llegar a parasitar hasta un 80% de los huevos de empoasca. Dentro de los plaguicidas naturales y sintéticos encontramos entonces el uso del hongo entomopatógeno Metarrhizium anisopliae, que puede mantener la población a niveles bajos, y también se habla de extractos naturales como el extracto de ají y ajo y el extracto de NI. También algunos insecticidas orgánicos a base de ají y tabaco para que la población se mantenga pues bajita, pero cuando las poblaciones son muy altas se recomienda directamente las aplicaciones químicas. Aquí tenemos una tabla entonces que nos muestra cuáles insecticidas son más eficaces. Hay que tener en cuenta que los insecticidas se deben derrotar según su modo de acción, como se muestra entonces acá en la tabla. Algunas de las recomendaciones para el operario al momento de realizar la aplicación de los productos agrícolas no pueden ser menos como capacitar al personal que va a ejecutar la labor, conocer el producto que se va a aplicar y que sea el adecuado, seguir las dosis y comprender la etiqueta, usar siempre los EPPs adecuados para la labor, no comer, ni beber, ni masticar durante la labor, buen almacenamiento y transporte del agroinsumo, usar el equipo adecuado, rotular el lote donde se realizó la aplicación, respetar periodos de reingreso y carencia, nunca aplicar cerca a zonas pobladas, fuentes de agua, bosques y demás, y realizar un buen manejo de zonantes del producto y residuos, así como una adecuada disposición de los envases y conocer los primeros auxilios. Bueno, como conclusiones entonces tenemos las especies de empoasca son consideradas la plaga más importante del frijol en Latinoamérica. Se puede definir que el insecto empoasca craemerí ocasiona daños en el cultivo con mayor severidad en las épocas secas. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar que el control adecuado de estos insectos se debe realizar con base en los niveles de daño económico establecidos en el manejo integrado de plagas, el cual es una estrategia que nos permite racionalizar el uso indiscriminado de agroquímicos. Al momento de definir el control de empoasca, es fundamental conocer el momento oportuno de desarrollo del insecto, su etología y así utilizar el método de control más efectivo. El control biológico se puede usar solo con poblaciones bajas y no es totalmente efectivo. Como recomendaciones generales vamos a dejar entonces que el cultivo de frijol Phaseolus vulgaris, el manejo y control de la plaga empoasca craemerí es sumamente importante y para ello recomendamos realizar acciones preventivas como lo son las prácticas culturales de rotaciones de cultivos, siembras en épocas de lluvia, una adecuada preparación del terreno, un eficiente control de arbences y manejo de los lotes en cultivos de barreras y mantener los bordes de los cultivos limpios. Estas acciones beneficiarán diversamente el cultivo ya que ahorraremos en gastos de aplicaciones de agroquímicos y a su vez reduciremos las cargas químicas para este cultivo, ayudando no solo al medio ambiente sino también al consumidor final y no arriesgando el 16% de pérdidas registradas en la producción. Muchas gracias.